Trae tu luz, Señor. Trae tu luz, Señor, a las naciones, Señor. Por favor, Señor. Señor, háblanos, Señor. Háblanos tú, Señor. Háblanos tú, Señor. En el nombre de Jesús, háblanos tú, Señor. Por favor, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, dice en el versículo 4, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella, no prevalecieron contra ella. Amén. Amén. Hay dos dimensiones muy reales en la faz de la tierra, la dimensión de la luz y la dimensión de la oscuridad. No sé si has sabido, pero esta mañana toda la Argentina, parte del Brasil, parte de Chile y Uruguay estaban sin luz repentinamente. Esta mañana cuando hemos empezado la reunión estábamos también sin luz, estábamos oscuras y hemos comenzado a cantar sin luz. Y hemos cantado y bueno, ha vuelto la luz, pero ha habido un apagón de luz imagínate, semejante cantidad de poblaciones, ha habido un apagón de luz. No sé bien los detalles, los detalles técnicos no entiendo bien, pero sé que ha habido un apagón de luz, una oscuridad. Toda la Argentina, dice que era toda la Argentina, parte del Brasil, Chile y Uruguay han estado sin luz esta mañana. Y bueno, y nosotros empezamos sin luz también esta mañana. Y estas cosas no ocurren por casualidad, no es una casualidad que se apague la luz así y que hay oscuridad de pronto. Es que yo creo que Dios está tratando de despertar la iglesia para que la iglesia traiga la luz de Dios a las naciones. Amén. Y nosotros somos los portadores de luz. La Biblia dice que la iglesia es la lámpara del Señor. Así dice la Biblia. Y nosotros somos los portadores de la luz. Y en otro lugar dice, el espíritu del hombre es la lámpara de Jehová. La lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Pero estas lámparas no eran lámparas como tenemos hoy día, naturalmente, ¿no ve? No es que se encendía un interruptor. Las lámparas había que limpiarlas, había que llenarlas de aceite, había que cambiar la mecha, había que cuidar las lámparas. Esas lámparas requerían cuidado. Si no, una lámpara no estaba limpia y no tenía aceite y no tenía una mecha y no era encendida, no brillaba, no brillaba de por sí, ¿no ve? Entonces, esto nos habla de que nosotros tenemos que buscar cada vez más limpiarnos delante del Señor, que nuestras vidas estén limpias, que nuestras vidas estén llenas de aceite, la presencia de Dios. Necesitamos tener una relación con Dios para poder alumbrar. La profecía sobre estos tiempos dice que oscuridad cubrirá las naciones. Nunca en Latinoamérica hemos visto una actividad de hechiceros y brujos como en esta época, nunca. Nunca las naciones han consultado los brujos como se consultan ahora. Nunca. Era la práctica, si tú lees un poco de historia, en Bolivia por lo menos, y en las naciones latinoamericanas, los presidentes siempre han tenido sus brujos alrededor de ellos, siempre. Esta es una cuestión de muchos años atrás, pero nunca en la medida y en la dimensión que ahora tenemos. Cuando murió el señor Chávez en Venezuela, unos meses antes de que enferme, antes de que sepamos que había esta enfermedad grave, o tal vez ya estaba enfermo, pero no sabíamos, hubo una profecía, y es un profeta que inclusive le ha dado hasta su dirección, ha dicho: yo me llamo tal, vivo en tal lugar, tal es mi dirección, y estaba allá en YouTube, no sé si sigue todavía allá,
Y decía la profecía así: por cuanto has llenado Venezuela de brujos, te voy a cortar la vida. Y él daba hasta el mes en el cual iba a morir. Así ha sido, ¿no? Así ha sido. Nunca se ha llenado de tanta hechicería Latinoamérica, nunca se ha llenado de tanta hechicería Latinoamérica. Entonces hay una oscuridad sobre las naciones hoy día, mucho más de lo que podemos pensar o imaginar. Ni siquiera sabemos todo lo que ocurre a ese nivel, ¿no ve? Y entonces la iglesia necesita brillar, y no brillamos porque sí. Brillamos porque nos limpiamos, brillamos porque nos llenamos del aceite, brillamos porque tenemos el aceite de Dios, porque nos enciende la presencia de Dios, ¿no? Dice de Juan el Bautista, por ejemplo, él era antorcha que brillaba en la oscuridad, ¿no? Él era antorcha que brillaba en la oscuridad. En Primera de Juan capítulo 1, Primera de Juan capítulo 1. Dice en el versículo 5, este es el mensaje que hemos oído de él y les anunciamos. ¿Cuál es el mensaje que hemos oído de él? Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Dios es luz. Este es el testimonio de Dios. Dios tiene un testimonio. Cada uno de nosotros tenemos un testimonio. Hagamos bien, hagamos mal. Cada persona tiene un testimonio que mostrar. Tiene un testimonio que muestra a través de su vida. Pero este es el testimonio de Dios. ¿Cuál es el testimonio de Dios? Que Dios es luz. Que Dios es luz. ¿Qué ocurre cuando la luz viene a nuestras vidas? Dice que la palabra de Dios es como una espada de doble filo que corta, que penetra a lo más profundo de nuestro ser. Y esta palabra cortar es la palabra merismos, que significa cortar para alinear, para colocar en su lugar, para ordenar. Cuando viene la luz de Dios, se ordena nuestra vida. Y cuando nosotros estamos en orden, cuando el espíritu interior, el ser interior del hombre es el espíritu y el alma, este es nuestro ser interior. El espíritu es la parte más profunda y el alma es nuestra mente, nuestra voluntad, nuestras emociones, nuestra parte psicosomática. Y cuando estas cosas están en luz, se alinean, se ponen en orden, se ponen en el orden correcto, entonces cesa toda enfermedad, cesa toda depresión, cesa toda opresión, cesa todo dolor. Hay un orden, hay paz, la luz de Dios. Este es el testimonio de Dios. Dios es luz y nosotros hemos sido llamados para mostrar el testimonio de Dios. En 1 Corintios capítulo 2, 1 Corintios capítulo 2, el apóstol Pablo en el versículo 1 dice: así que hermanos, cuando fui para ustedes para anunciar, ¿qué anunció él? El testimonio de Dios. No fui con excelencia de palabras, etc. Él fue a mostrar el testimonio de Dios. Dios tiene un testimonio. Este testimonio debe ser visto en la faz de la tierra. Debe ser visto en la faz de la tierra este testimonio para aquellos que están ordenados para vida eterna, vengan, crean y conozcan al Señor. Y debe ser visto para que aquellos que sean juzgados justamente. Dios no va a juzgar al hombre, sino va a mostrar su luz. Entonces Dios muestra su luz y puede juzgar al hombre y puede decir: yo he mostrado la luz y tú has escogido las tinieblas. Entonces nuestro llamado es mostrar la luz de Dios en el trabajo, allá donde estás, en donde estudias, en la universidad, en el colegio, donde sea que estés. El llamado que tienes es mostrar la luz de Dios, es mostrar el testimonio de Dios. Primera de Juan.
Este es el testimonio, ¿no?, de Dios. Primera de Juan 1:5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y les anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Amén. Este es su testimonio. Y nosotros, Él dice, ustedes son la sal de la tierra y la luz. Somos la luz para mostrar el testimonio de Dios. Mostramos el testimonio de Dios. ¿Y cómo mostramos el testimonio de Dios? ¿Cómo mostramos el testimonio de Dios? Mostramos el testimonio de Dios cuando nos limpiamos, cuando nos llenamos del Espíritu, cuando dejamos que Dios nos encienda, cuando tenemos un encuentro con Dios. Esa es la forma de mostrar el testimonio de Dios. En Él estaba la vida, y la vida en las tinieblas resplandecen, y las tinieblas no prevalecieron contra ella, no prevalecieron contra ella. En otra versión dice, las tinieblas no le comprendieron, no la comprendieron. Esta palabra que dice ahí, no prevalecieron contra ella, por ejemplo, en la Biblia de las Américas dice, la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no le comprendieron. Esta palabra significa apoderarse, tomar control de ella. Dice, las tinieblas no la poseyeron, no tuvieron control. Esta palabra significa encontrar algo de qué agarrarse y controlar a la persona. Un día Jesús dice, el príncipe de este mundo, el rey de la oscuridad, viene y él no tiene nada en mí. Esta palabra significa tener algo en alguna persona para poder tomarla, para poder poseerla. Tanto habla del bien como del mal. Entonces, si ponemos el lado negativo de esta palabra, tiene un lado negativo y un lado positivo. La verdad viene, te toma y toma control de tu vida, quiere gobernar tu vida. Las tinieblas quieren hacer lo mismo. Si traducimos esto en la parte negativa, quiere decir, no encontraron nada a través de lo cual puedan manipular. Las tinieblas quisieron siempre manipular a la luz a su antojo. Cuando Jesús fue probado, las tinieblas intentaron manipularlo a él. Le dijeron, si eres hijo de Dios, y intentaron manipularlo. Hay una profecía, dice, los reinos de este mundo van a ser del Señor y de su Cristo. Y cuando él fue tentado, el diablo le mostró los reinos de esta tierra y le dijo, yo te puedo dar esto. Y no le puso ninguna condición para darle, solamente una, que es, mira, quiero que hagas un acto de independencia, en otras palabras. Un acto de independencia y te voy a dar todo esto. En otras palabras, le estaba diciendo, tu padre te va a dar esto con cruz, con sufrimiento, con dolor, te va a abandonar, vas a sufrir, vas a ser avergonzado, vas a ser exhibido desnudo públicamente, pero yo te la doy sin sufrimiento, solamente haz un acto de independencia, solamente adórame una vez nada más y yo te voy a dar todo esto sin ningún dolor. Estaba el diablo tratando de manipular. Las tinieblas manipulan. Es esa forma de conseguir lo que quieren a través de la manipulación. Nos manipulan con el temor, nos manipulan con a veces los síntomas de enfermedades, nos manipulan con la necesidad, nos manipulan de diferentes maneras. Abraham había ido donde no debía ir. Nunca Dios le dijo Dios que vaya a Egipto, y Abraham se fue a Egipto.
Y en Egipto salió de Egipto y volvió lleno de cosas, lleno de bienes. Y en medio de todos los bienes había ¿qué? Una serpiente, una muchacha llamada Agar. Una muchacha llamada Agar. En medio de toda la bendición de Egipto viene Agar. Y Sara no tenía hijos. En aquella época no tener hijos era una gran vergüenza. Era muy vergonzoso. Ellos pensaban que el no tener hijos era solamente de la mujer, que no podía ser una cuestión del hombre. Y era una gran vergüenza para ellos no tener hijos. Entonces Agar le dice, Sara le dice a Abraham, llegate a Agar y en su regazo yo voy a tener un hijo. Era la costumbre, así era la costumbre. Y Abraham va y tiene su relación con esta mujer. ¿Y qué nace? Nace Ismael, nace Ismael. Tiempo después, cuando ya Sara era viejita, Dios le dice, llegate a tu mujer, y Abraham se llega a su mujer, ya era viejita. Dios hace un milagro extraordinario y ahí está el viejito. ¿Te imaginas el viejito de 100 años yendo donde la viejita de 90 años? La viejita, ay, ¿qué le pasa? Y tienen un hijo, y el hijo se llama Isaac. Y Dios viene y le dice a Abraham, Isaac, tu único hijo. Dios no cuenta el hijo de la carne, Dios cuenta solo el hijo de la promesa. Y entonces Abraham, como Ismael era también su hijo, le dice, no te olvides de Ismael, bendecí a Ismael. Dios dice, bueno, le pide que bendiga. Ese es el problema. Cuando hacemos cosas de la carne que no son de Dios y le pedimos que Dios bendiga, Dios bendice, porque es así, Él es bueno. Y lo bendice al otro hijo, y adivina a quién le ha caído el petróleo, pues. ¿No ve? El petróleo está con los hijos de Ismael. Y entonces la manipulación de Sara, y hasta el día de hoy hay problemas. Este problema nos afecta a toda la humanidad constantemente. Dice la Biblia que el hijo de la carne, el hijo de Agar, persigue al hijo de la promesa, al hijo de Sara. Hasta el día de hoy hay esta batalla en la humanidad, miles de años después, por la manipulación de Sara. Abraham no se quedaba atrás. Un día estaban entrando a Egipto, estaban entrando a una tierra ajena, una tierra de incrédulos, y Abraham le dice a Sara, Sara, no digas que eres mi mujer, vas a decir que eres mi hermana, porque si no de repente te van a ver a ti y me van a matar por causa tuya. Y Abraham pone en riesgo el vientre de donde iba a nacer la promesa, porque podían tomarla a Sara como mujer, y arriesga y manipula a Sara para que Sara no diga la verdad. Así es el ser humano, es manipulador. Hemos aprendido de la serpiente a manipular. El niño no nace y con un llanto el primer día ya te manipula. Ha nacido hace algunos años atrás, una de las hijas de la casa aquí tuvo su primer hijo. Recién nacido, lo hemos visto el bebé, ya es una cosa así de este tamaño, pero lo hemos visto al bebé recién nacido, y el bebé estaba en los brazos de su mamá, tranquilo, lo ha puesto en la cuna y lo ha levantado. No manipulan los bebés desde que nacen. Así es, hemos aprendido pues en el jardín de la serpiente. La serpiente es manipuladora. Goliat se presenta delante del pueblo y ¿qué hace? Manipula el pueblo de Dios. Goliat manipula el pueblo de Dios. Pero ¿saben qué?
Nosotros podemos ser manipulados y nosotros a veces manipulamos. La serpiente es manipuladora por excelencia, pero Dios nunca puede ser manipulado. No puedes manipular a Dios. Entonces, dice que vienen las tinieblas y las tinieblas no conocieron, no entendieron, no tuvieron de qué agarrar a la luz para manipular la luz. Este es un tiempo muy importante, hermanos, en lo que Dios está haciendo. Los lunes hay una reunión de oración, de sanidad. Las hermanas están orando, ¿no ve? Los lunes. Y este lunes estaban orando y la Gloria pone una gotita de este aceite en la mano de Gonzalo. Y el aceite empieza a aumentar, y pone una gota en la mano del otro y la otra, sí, amén. El aceite ha aumentado, sí, estaban ahí algunas de las hermanas que están. El aceite ha empezado a aumentar milagrosamente, porque es un tiempo en que Dios quiere ungir a su casa. Es un tiempo muy importante en que Dios quiere ungir a su casa. Entonces, de un lado tenemos el aceite que Dios quiere derramar y de otro lado tenemos la oscuridad que está en nuestras naciones. Pero Dios quiere derramar en su casa el aceite. Hay 3 momentos en la historia del pueblo de Dios en que Dios ha derramado más aceite, los 3 momentos más proféticos de la historia del pueblo de Dios. Siempre ha habido el aceite, siempre ha habido lo profético, pero hay 3 momentos que son sumamente importantes y que tal vez podemos aprender algo de ellos. El primer momento más alto de la unción son los días de Elías, cuando el profeta Elías es el representante de los profetas. Si tú quieres saber quién representa a los profetas, es Elías. Si los israelitas te van a hablar de el profeta, es Elías. Elías fue el hombre que en los días de Elías fue el tiempo en que la unción de Dios era más poderosa que nunca. En la segunda vez fue cuando Juan el Bautista y Jesús. Cuando Juan el Bautista y Jesús, la unción de Dios era tremenda y Juan el Bautista vino en la unción de Elías. Juan el Bautista vino en el poder de Elías. Jesús dice, este era el Elías que había de venir. La unción que estaba sobre Elías vino en Juan para preparar el camino del Señor. Así que estos 2 picos de unción eran para preparar el camino del Señor. Y hay un tercer pico de unción, según dice la Escritura, es en la iglesia final. La iglesia final, la iglesia en que estás tú, en que estoy yo, en que están nuestros hijos y en que están los hijos de nuestros hijos. Nunca ha habido un derramamiento de la unción tan alto, sino en estos 3 lugares. Los 2 primeros prepararon la venida del Señor y el tercero prepara la segunda venida del Señor. Elías, en los días de Elías aparece, Elías tisbita. No dice más nada la Biblia de él, de los moradores de Galad, más nada no dice, no sabemos quiénes eran sus papás, no conocemos la genealogía de Elías. Elías aparece en los días de Acab. Acab era, dice la Biblia que era el más malo de todos los reyes, el más pecador de todos los reyes. De los reyes hay unos cuantos pecadores, unos cuantos reyes que son reyes rectos, que han seguido el camino del Señor. La mayoría de los reyes han seguido la idolatría, pero Acab se llevaba la gloria. Acab era el más oscuro de todos los reyes. Vamos a leer en Primera de Reyes, capítulo 16. Primera de Reyes, capítulo 16. ¿Están allá? Versículo 30. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel,
hija de El-Baal, rey de los sidonios, y sirvió a Baal y lo adoró, e hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también una imagen a Acera, hizo Acab una imagen de Acera, haciendo Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes de él para provocar la ira de Jehová, el Dios de Israel. Eran dioses que requerían sacrificios humanos terribles, que requerían depravación sexual extrema. Las ciudades que Dios mandó a destruir, las mandó a destruir por causa de la enfermedad sexual que había. Desde la bestia hasta los niños, todos estaban enfermos sexualmente. Y Acab empieza a adorar estos ídolos. Y Acab dice que era el peor de todos los reyes. Y no solamente era Acab un adorador de los ídolos, sino que se casa con Jezabel. Jezabel era una bruja, hija del sumo sacerdote de Baal. Y el nombre de su padre quiere decir aquel que pertenece a Baal. Y el nombre de ella quiere decir aquella sin habitación, que no tiene habitación. Que no tiene habitación, como mostrando una persona totalmente vacía. Así era Jezabel. Y Jezabel era una persona que aborrecía la unción. Dios va a derramar la unción sobre todos aquellos que buscan, sobre los que le buscan, sobre los que buscan. Esta es la condición. Pero debemos ser sabios en esta unción porque Dios está derramando más y más. Varias personas aquí ya han tenido visiones, han tenido experiencias, además de la experiencia que conté el otro día con este aceite. Estamos el otro día hablando de este aceite y este aceite ha caído en México. Y los hermanos en México han tenido unas experiencias muy hermosas con este aceite. Y Dios está queriendo derramar más y más de este aceite, pero porque ha llegado el tiempo en que la iglesia debe ser ungida para preparar a los hijos para la venida del Señor. Había gran oscuridad en los días de Elías y había gran mover del Espíritu. Había una oscuridad terrible con Acab y Jezabel y había un gran mover del Espíritu con Elías, el representante de los profetas. Así fue cuando se presentó delante del Señor. Moisés y Elías aparecieron hablando con él. Ocurrió lo mismo en los días de Jesús, gran oscuridad y había el mismo Espíritu obrando. Jezabel significa aquella sin habitación, sin habitación. Vamos a ver en Hechos capítulo 1. En Hechos capítulo 1. Versículo 16. Varones hermanos, era necesario que se cumpla la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por la boca de David acerca de Judas, que fue el guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte de este ministerio. Este pues con el salario de su iniquidad adquirió campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio en todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en los Salmos, sea que desierta que su habitación, sea desierta su habitación y no haya quien more en ella y otro tome su oficio. Jezabel era la de la habitación desierta. Judas quedó con su habitación desierta, el mismo espíritu. Jezabel perseguía a los profetas de Dios y los mataba. Judas fue el que entregó al Señor para matarlo. El mismo espíritu, enemigo de la unción. El enemigo de la unción. Este espíritu entra en la iglesia, entra en el pueblo de Dios a través de la autoridad. Jezabel, ¿cómo entró Jezabel? Se casó con el rey.
¿Cómo entró Judas? Fue uno de los escogidos. Puede ser legítimo o puede ser no legítimo la forma de entrar, pero entra siempre, está ligada de alguna manera a la autoridad, porque es un espíritu siempre ligado a lo profético, siempre está ligado porque aborrece lo profético. En los días de Elías lo profético era altísimo, en los días de Jesús lo profético estaba Juan y Jesús, imagínate. En estos días la iglesia final, hoy en día estamos viendo hechicería como nunca en nuestras naciones y estamos viendo un mover profético como nunca. Y son similares. En los días de Elías había una escuela de profetas, la escuela de profetas levantada por Elías. Y de esta escuela de profetas se han levantado los falsos profetas en Israel, que han profetizado falsamente. Y hoy en día tenemos oscuridad, tenemos hechicería como nunca y tenemos profecía falsa como nunca y tenemos profecía verdadera. Son muy similares los tres momentos en la historia. Y Elías, saben, tienen que leer la historia de Elías, por favor, lean la historia de Elías en Primera de Reyes 18, 19, por allá, y van a ver las cosas tremendas que ocurrieron. En esos días había tanta oscuridad que un rey en Jericó había caído, y Josué dice: el que vuelva a construir los muros de Jericó lo va a tener que hacer pagando el precio de su hijo, para que nadie más vuelva a reconstruir. Y se levantó un rey y volvió a reconstruir las puertas y los muros, y mató a su primogénito y a su segundo hijo, los sacrificó para reconstruir los muros de Jericó. Era una actividad satánica en esos días terrible. Y Elías reúne a todos los profetas y les desafía quién va a hacer caer fuego del cielo. Y Elías hace caer fuego del cielo y los reúne a todos los profetas y los mata a todos los profetas de Baal. Si tú lees la historia de Elías y la historia de Acab, era una mezcla. Elías profetizaba y no hubo lluvia por 3 años. Elías corrió 40 kilómetros más rápido que un carro. Delante del carro corrió por 40 kilómetros Elías. Elías era tremendo. Y al mismo tiempo la actividad satánica en esos días era tremenda. ¿Cómo? Luz y oscuridad caminaban así en aquellos días. Es igual hoy día. Es igual hoy día. Es igual en los tiempos de Jesús. La oscuridad en los tiempos de Jesús era tremenda. Y vino la luz. Dice que Jesús llegó a un lugar asentado en tinieblas. Asentado en tinieblas. Y dice de hoy día, estos son días en que oscuridad va a cubrir las naciones. Las naciones están más locas que nunca. Los líderes de las naciones son unos locos. Y la hechicería en las naciones es increíble hoy día lo que vemos de hechicería en las naciones. Y la reina Jezabel se entera de lo que Elías había hecho con sus sacerdotes, con sus profetas. En Primera de Reyes 19 dice: el rey Acab dio la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Y entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añaden, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la vida de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí su criado. O sea, Elías, el hombre que degolla los profetas de Baal, no tiene temor de degollarlos. Se para una mujer y le dice: lo voy a matar, y se escapa. ¿Qué pasó?
Yo no creo que es de una mujer que se escapa. Si lees el contexto vas a ver que esta mujer era una hechicera. Y se han levantado los espíritus, se han levantado los principados. Y Elías ha visto semejante cosa y ha escapado al monte de Dios. Se ha escapado al monte de Dios. Y Elías se duerme, viene el ángel, lo despierta y le da un poco de agua y un pan. Y con ese pan y con esa agua 40 días camina hasta el monte de Dios. Mira la actividad espiritual, luz y tinieblas. Llega al monte de Dios y dice: Elías, ¿qué estás haciendo aquí? Y dice: he sentido un celo por Jehová. A todos sus siervos los han matado y a mí me quieren matar. Y dice, la palabra dice ahí en el relato, dice: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto. Ahí en Primera de Reyes 19, no sé si está por el 15, por ahí. He sentido un vivo celo de Jehová, por Jehová Dios de los hijos de Israel, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto y han derribado tus altares y han matado a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y Dios le dice: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba allí. O sea, ¿qué? Viene un viento, Elías está ahí, un viento que rompe las peñas, y Elías no es lastimado para nada. ¿Qué son las peñas? ¿Qué son los montes? Los montes son los lugares donde Israel ofrecía a los ídolos. Los montes eran los lugares de idolatría. Si tú lees en Israel vez tras vez, vas a ver que los lugares altos, los montes, son lugares donde se quema incienso, donde se hace sacrificio a los ídolos. Y Dios quiebra los montes. ¿Qué quiere decir? Que se levanta este espíritu y Dios quiebra a este espíritu. Delante de Elías Dios quiebra este espíritu. Y lo interesante es que después Elías vuelve al mismo lugar sin ningún temor y sigue haciendo lo que tenía que hacer, y ya no le tiene ningún temor a la mujer. Porque en este momento yo creo de todo corazón que Dios trató con los principados y las potestades, quebró las piedras de los montes. Este espíritu se va a levantar contra la iglesia una y otra vez. Y no podemos dejarnos distraer por este espíritu. Porque si empezamos a entrar en una batalla con este espíritu, nos vamos a distraer de lo que la unción tiene que hacer. Tenemos que ir a la presencia de Dios y dejar que Dios trate con este espíritu. Te voy a mostrar en la Biblia cómo Dios trata con este espíritu después. Tenemos que entrar a la presencia de Dios. Va a ser ungido, hermanos. Muchos van a recibir este aceite. Pero el recibir el aceite es una experiencia maravillosa, pero nada es recibir el aceite. El asunto es administrar este aceite. Un hermano aquí estaba teniendo unos encuentros con Dios cada domingo maravillosos. Y antes de que digamos hay que comprar aceite, tenemos que comprar aceite, antes de que digamos esto, él llega este domingo y no pasaba nada. Y parecía que todo se había apagado, y le dice: Señor, ¿qué pasa? Y Dios le habla y le dice: tienes que comprar aceite. Inmediatamente que Dios le dice: tienes que comprar aceite, yo digo: tenemos que comprar el aceite. Así están pasando cosas. Entonces Elías va, Dios trata con estas piedras, Dios trata con estos montes, y dice: tras el viento vino un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto, y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Todo esto ocurre en el monte, en el lugar de los ídolos, en el lugar donde se hacen sacrificios a los ídolos. Dios pasa fuego, Dios pasa terremoto, Dios quiebra las rocas, Dios trata con los montes. Pero
Tras el fuego oyó un silbido apacible y delicado, y Elías entendió que Jehová estaba en el silbido. Paz. Vino paz en medio de semejante ataque. Elías hace lo correcto, va a la presencia de Dios. Dios trata con los montes y Elías recibe paz. Y Elías vuelve y está como nada ya. Y Jezabel no puede hacer nada contra él. Nada contra él. Después de 3 años, muere el rey Acab. Y ya Jezabel no tiene ninguna protección. Eliseo unge a Jehú, es el nuevo rey, y Jehú mata a Jezabel. Jezabel ya perdió toda su protección espiritual. Así es. Hasta que Acab no muera, Dios no trata con Jezabel, porque Dios respeta la autoridad. Así era. Miren Apocalipsis 2. Apocalipsis 2. Fácil encontrar Apocalipsis, ¿no ves? Después de Isaías. Versículo 20. Y está hablando con la autoridad de la iglesia. Tengo unas cosas contra ti, que toleras que a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, que enseña, se dice profetiza, mueve en lo profético, igual que en el pasado, igual que en el pasado, que enseña a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, y le he dado tiempo para que se arrepienta y no quiera arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de él. Y a sus hijos los heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Dios trata con Jezabel. Un día hemos tenido este espíritu aquí una vez. Hemos tenido este espíritu aquí una vez, una experiencia, y te cuento la experiencia, pero era muy claramente este espíritu, y yo no sabía qué hacer. Nunca me había enfrentado con este espíritu. Y entonces le llamó a mi pastor, le he dicho: pastor, ¿qué voy a hacer? Y me ha dicho: no hagas nada, Dios se va a encargar. Dios es que pelea contra Jezabel. No te encargues tú, porque te vas a distraer en este espíritu y no vas a hacer lo que Dios quiere que hagas. Y Dios trató con este asunto. Era claramente el espíritu de Jezabel en nuestro medio, claramente, profético, moviéndose en lo profético, claramente. Y Dios trató con el asunto, y Dios ha tratado con el asunto. Por eso estamos aquí hoy día, porque Dios ha tratado con este asunto. Miren el caso de Juan el Bautista. Hemos visto Jesús, Judas sin habitación. Y hemos visto cómo Dios trata con Jezabel. Mira Juan el Bautista, el mismo espíritu que odia la unción. Mateo 14. Versículo 3. Pero Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, porque Juan decía: no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenía a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y le agradó a Herodes, por lo cual éste prometió con juramento darle todo lo que ella pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él en la mesa, mandó a que se le diese y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. El mismo espíritu mató a Juan el Bautista, el mismo espíritu.
enemigo de la unción. El mismo Espíritu fue el que llevó a la muerte a Jesús. El mismo Espíritu. El mismo Espíritu que quiso matar a Elías. El mismo Espíritu. El mismo Espíritu. Ahora, hay una cosa que debemos hacer en este tiempo. Es un tiempo muy especial en Dios. Yo estoy orando, danos la unción, danos el aceite. Quiero obtener este aceite. Muchos hermanos ya están recibiendo este aceite. Más y más están recibiendo. Hasta fuera del país han escuchado y ha caído este aceite y han empezado a ocurrir milagros. Hay una señal siempre que Dios va a hacer algo, manda una señal. Jesús hace una señal un día, multiplica los panes y los peces, da de comer a 5,000 y después Jesús le dice, no han visto la señal. ¿Cómo? ¿Qué era la señal? Multiplicar panes y peces, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Qué era la señal entonces? Dígame, multiplicar panes y peces. ¿Cómo que no han visto la señal? ¿Se han comido? ¿Cómo que no han visto la señal? ¿Cómo que han visto? Jesús dice, han visto los panes y los peces, pero no han visto la señal. Así les dice. Ustedes quieren ver los panes y los peces, pero no han visto la señal. ¿Cuál era la señal? La señal era que él era el Mesías, el Hijo de Dios, Dios en medio de los hombres. Esta era la señal. No eran los panes y los peces. No dio a comer por dar de comer. Hizo una señal para que sepan que Él era el Hijo de Dios, el enviado, para que crean en Él y se salven. Y Jesús dice, no han visto la señal. Dios nos está dando una señal. Y más gente está viniendo a la iglesia como nunca. Tenemos un río de gente viniendo. Tenemos hoy día domingo, que éramos unos cuantitos. Mira la cantidad que hay domingo en la noche. Más y más. Dios, cada reunión, hay familias enteras. Esta mañana, una familia de Cochabamba. ¿Cuántos son los que han venido? 4, 5, 6. Cada reunión, 1, 2, 3 familias vienen. Dicen, por favor, queremos congregarnos. Dios está trayendo, pero ¿cuál es la señal? ¿Qué es lo que Dios está tratando de decir con esta señal? No mires a las personas, hay que ayudarles, hay que cuidarles, sí. Pero ¿qué es lo que Dios está tratando de decir? Vamos a ver en Segunda de Reyes, por favor. Segunda de Reyes 4. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Versículo 1, ¿puedes leer por favor? ¿Solo hasta dónde? Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Era que el marido era profeta, era siervo de Jehová, era un gran siervo de Jehová. Y todos dicen que este siervo de Jehová era aquel siervo que escondía a los profetas de Jezabel para que Jezabel no los mate, que se llamaba Silvia del 7. Abdías, un gran siervo de Jehová. Fue un gran siervo de Jehová en la casa de Dios, era un profeta. Pero el profeta era un pésimo administrador. Dejó la mujer, ¿qué le dejó a la mujer? Una vasija de aceite. Yo sé que era caro el aceite en aquellos días, pero vino el acreedor, le dejó una vasija de aceite y deudas. Y el acreedor se iba a llevar los hijos.
Y va donde Elías, donde Eliseo, el hijo de Elías, el hijo espiritual de Elías, y le dice, ¿sabes qué? Cuando Elías hubo una liberación, murió Jezabel y se desató el poder de Dios en Eliseo porque había claridad, trajo luz. Y Eliseo hizo el doble de milagros. Y viene donde Eliseo y le dice, estoy en este problema. Y en el versículo 2 le dice, Eliseo le dijo, ¿qué te haré? ¿Qué tienes en tu casa? Y él le dijo, tu sierva ninguna cosa tiene, sino solamente una vasija de aceite. Él le dijo, ve y pide para ti, ¿qué? Vasijas prestadas de todos tus vecinos. Vasijas vacías, ¿qué? No pocas. ¿Qué está viniendo a la casa del Señor? Vasijas. Los hombres somos vasijas para contener el tesoro que es el Señor. Están viniendo vasijas. Vasijas no pocos. Entra luego, enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas. Y cuando una esté llena, ponle aceite. Y se fue la mujer, cerró la puerta encerrando ella y sus hijos. Y ellos traían vasijas y ella echaba aceite. Y cuando las vasijas estuvieran llenas, le dijo a sus hijos, traen más vasijas. Y él dijo, no hay más vasijas, cesó el aceite. Amén. ¿Qué está pasando? Están viniendo gente a la casa del Señor. Dios está mandando. ¿Para qué? Para llenar de aceite. ¿Cuál es la señal? Quiero derramar aceite. Esta es la señal. Este es lo que Dios quiere hacer. Este es lo que Dios quiere hacer. Hay un pequeño problema. No se trata de salvación. Aceite es otra cosa. Salvación viene si recibes gratis. Dice la Biblia, vengan vino y leche. Leche, nacidos de nuevo. Vino, la vida del Espíritu puedes tomar cuando quieras, gratis. Pero aceite, mira Mateo 25. Mateo 25. Entonces, ¿están allá, perdón? ¿Sí? Parece que no están. ¿Están ahí todavía? Mateo 25. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron a recibir el esposo. Vírgenes, todas están vestidas correctas. Toda la forma externa es correcto. Son vírgenes, no hay problema ya de unidad, de divisiones, no hay problemas inmorales, todos son vírgenes y están en su lugar. 5 eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas y tardándose la esposa cabecearon todas y se durmieron. Y si las veías, eran todas iguales. La Biblia dice que unas no tenían aceite, pero si tú veías por fuera, ¿qué te ibas a dar cuenta? Va a llegar la hora en que la iglesia va a ser así. Vas a mirar por fuera y todo va a parecer que está bien, pero hay unas que tienen aceite y otras no. Versículo 7. Escucharon la voz, viene el esposo, no estamos escuchando ya la voz, no se está escuchando más y más, el esposo está viniendo. Nunca se ha escuchado como en este tiempo, el esposo está viniendo, podemos oír allá lejos, el esposo está viniendo. ¿Cuánto tiempo va a tardar? Tal vez 1, 2, 3 generaciones, pero se está acercando. Todas estas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes, denos de todo este aceite que nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotros y ustedes, id donde los que venden y compren para ustedes. Aceite se compra. El asunto en la iglesia final es aceite. Aceite es algo que compras de Dios. Cuando las otras fueron y tardaron, el esposo dijo, ya no les conozco. No es un desprecio,
Esa palabra quiere decir, no he tenido una relación íntima con ustedes. Esa palabra quiere decir tener una relación íntima y conocerse íntimamente. ¿Cómo compraron el aceite las otras? Porque tenían una relación íntima. ¿Cómo está tu relación con Dios? Este es tiempo de comprar aceite, hermanos. Mira todas las señales. Mira la oscuridad de nuestra nación. Mira lo que están haciendo los chamanes y sus amigos estos días. Todo lo que van a hacer. Nunca se ha visto semejante asunto en nuestras naciones. Y Dios quiere que brillemos. Y si no tenemos aceite, podemos ser todas las lámparas que quieres, no vamos a brillar. ¿Cómo está tu aceite? ¿Estás comprando aceite? Se compra con una relación con Dios. Tus hijos necesitan ver la luz más que nunca. Porque cada día este mundo es más loco, más oscuro. Nuestros hijos necesitan luz para saber dónde ir. Dice en la profecía, oscuridad cubrirá las naciones, pero en ti nacerá mi luz. Así dice la Escritura. Pero esa luz es condicional al aceite. Si no hay aceite, no hay luz. Y tus hijos no van a saber dónde ir. Porque es un mundo perdido. Cada vez es un mundo más que ya no entendemos lo que está pasando. Los líderes del mundo parece que no saben a dónde están yendo. Y las naciones necesitan luz. Nuestra nación necesita luz. Nuestros hijos necesitan luz. Los hijos de nuestros hijos necesitan luz. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a comprar el aceite? Cuando compres el aceite vas a saber manejar el aceite, vas a ser buen administrador de aceite, porque todos ustedes pueden comprar aceite, todos pueden. El asunto es cómo vas a administrar el aceite. ¿Vas a ser buen administrador como las prudentes? Tenemos que ser buenos administradores, no distraernos con las artimañas del enemigo y saber administrar el aceite. Dios nos ayude a comprar aceite. Puedes comprar, hermano. No importa tu edad, no importa tu condición cultural, social, económica. Puedes comprar aceite. Todos podemos comprar aceite. Todos somos hijos. Padre, ayúdanos, Señor. Yo oro que nos des aceite, Señor. Oro, Señor, que tu testimonio sea restaurado en medio nuestro. Tú eres luz, Señor. Y oro, Señor, que seamos una casa de luz, Señor. Un lugar donde brille la luz, Señor. Un lugar donde el aceite no falte, Señor. Por favor, Señor, ayúdanos. Danos de tu aceite, Señor. Danos del aceite. Necesitamos desesperadamente. Sin el aceite no podemos brillar. Y si no brillamos, ¿dónde irán nuestros hijos, Señor? ¿Dónde irán nuestros hijos? Y los hijos de los hijos, ¿dónde van a ir? No van a conocer el camino y nuestra nación se va a perder en la oscuridad. Ayúdanos, Señor, por favor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Dios les bendiga, hermano.